Fíjense en eso. Si ven que no estoy grabando la clase, me recuerdan. Gracias, Carlos. Bien, en el juicio judío, el oficial del templo, un guardia, abofeteó a Jesús, ¿correcto? Cuando él le habló a Anás, el sumo sacerdote anterior, Jesús con una sola palabra hubiera podido destruir a aquel señor, Así al, es. al guardia, a los sacerdotes, al Sanedrín. Pero no, Jesús permitió que el juicio continuara porque Jesús tenía que hacerlo. Es nuestro sustituto, tenía que dar su vida por nosotros. Pero cuando bueno, Jesús sí respondió a la bofetada. Jesús le dijo, así como vemos aquí, ¿alguien quiere leer el primer versículo que viene aquí en la pantalla? Juan 18, 23. Una pequeña aportación, pastor. Sí, Jesús. Sí, ahí en esa parte que usted prestó, ahí vemos que la oración que Jesús hizo en Getsemaní toma mucho significado, mucho sentido. Porque en realidad, él como hombre, como humano, sabía a lo que se iba a enfrentar en lo adelante, pero él manifestó, ¿verdad?, su voluntad, ahí la puso a los pies del Padre, que si le era posible pasar esa copa, pero no sé si era la voluntad de él, sino la de su Padre. O sea, eso nos da a entender a nosotros que en lo adelante él va a sufrir todo ese martirio, injuria, golpe, maltrato, juicio injusto por demás. No tuvo una persona que lo representara. O sea, fue un asunto prácticamente, la injusticia más grande sobre la tierra se cometió con el Hijo de Dios. Sí, amén, amén. Yo quisiera leerlo, pastor. Sí, Carlos, adelante. Dice, si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Juan capítulo 18, versículo 23. Sí, Jesús fue como un cordero al matadero sin abrir la boca, pero sí, sí en algunos momentos sí dejó en claro que él va como inocente, no va como alguien que merecía la muerte. ¿Ok? Y en otros momentos Jesús también habla, cuando llegaron los falsos testigos, y hasta se contradecían entre ellos, ¿verdad? Entre sí. Pero Jesús permitió eso para que ellos mostraran su intención malvada. Pero Jesús sí contestó bajo juramento la pregunta sobre si era el Hijo de Dios, si era el Mesías prometido. Algo que pues yo creo que nunca me había dado cuenta. Jesús, de hecho, está citando Daniel 7:13 y Salmo 110, cuando Jesús dice, habla de sí mismo de dos formas. Le preguntan, ¿eres el Hijo, perdón, eres el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dice, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en Amén. las nubes del cielo. Y acuérdense, él está delante de unos señores que eran expertos en la palabra de Dios. Ellos se dieron cuenta lo que Jesús quiso decir, es que Él es. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido y por eso, pues sí, rasgan su ropa y pues todos ellos lo condenaron, ya de ahí en adelante. ¿Ok? ¿De qué crimen lo acusan, al fin y al cabo? De proclamarse rey de los judíos. Ujú. Por decir la verdad. Es decir, la verdad, sí, de hecho, De, es lo que Decir dijo. la de verdad. autoproclamarse. Sí, Ujú. Sí, pero era la verdad. sí, y para ellos eso viene, bueno, sí, ok,
imagínense que yo digo que yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Ustedes van a decir que, esa es blasfemia. Sí, Blasfemia es cuando correcto. uno se burla de Dios, cuando uno habla mal de Dios. Y pues, o sea, eso es lo que están diciendo. Pero no, Jesús no. Ok, muy bien. Perdón. Algo así. Perdón, bien, algo se escuchaba un poco de interferencia, pero creo que ya se calmó. Bien, vamos a nuestra historia. Lucas capítulo 23, versículos del 13 al 34. A favor de tener sus Biblias a mano, abiertas a Lucas 23. Yo también estoy abriendo aquí mi Biblia. Lucas 23, 13. Listos, hermanos, ya saben la rutina. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes salen en nuestra historia? Puedo aportar. Ok, Carlos, muy bien. Estaba Pilato, estaba los soldados, el pueblo, estaban los Barrabás, Barrabás, sí. estaba Herodes, Herodes, sí. estaba el otro Pilato. Pilato. Ujú. Sí, gracias. Y solo de eso me acuerdo ahorita, gracias. Ok, muy bien, muy bien. Jesús, muy Ahora, importante. sí, díganos. Obviamente el Señor Jesucristo, eso es Amén. ineludible. Sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué tal, qué hay de la última parte de la historia, de 26 en adelante? ¿Quién sale en esa parte? Ok, de 26 en adelante. También teníamos que leer esta parte. Sí, hasta el El 34. 26 está, bueno, obviamente Jesús, el Ok. tal Simón, quien le ayudó a cargar la cruz. Ujú. Ok. Simón de Sirene nos da ese detallito, Ajá, ¿verdad? Simón Ok. de Sirene. Pues yo veo también una multitud. En el versículo 27 dice, detrás de Jesús iba una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban, se lamentaban por él. O sea, una multitud, las mujeres de Jerusalén. Y ya llegando a la cruz, en el 32, ¿qué detalle nos da? 33, sí, 32. Los malhechores, Los estaban los malhechores. malhechores con él, Sí, los que iban a crucificar con él. sí, en la lección 7, la que les voy a encargar para el lunes, sí van a leer un poco más de ellos. O sea, hoy nada más nos los presentan, pero el lunes vamos a hablar más de ellos. Bien, Griñar más. pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? La cruz. La cruz. Menciona también lo que hace mención el Señor Jesucristo allí de los árboles verdes y el árbol seco. Eso. Sí, está hablando en lenguaje figurado, ¿verdad? Sí, muy bien. La corona de espinas. Ok, a ver, sí se Él menciona vino con aquí. corona. No lo menciona aquí como en Juan 18. En Juan 18, gracias. Sí, Muy bien, eso es bueno, investigar. sí, la corona de espinas, el Ok. látigo, el látigo de Roma, la túnica, color púrpura que le pusieron a él. Sí, o También, sea, en los otros evangelios dan otros detalles, o sea, otro siempre detalle, sí. es bonito leer la historia en base. Que supongo que allí le pasó igual.
Porque Pilato dice que él lo azotó para después entregarlo. En el 34, ¿qué detalle se nos da? Los vestidos, pastor. Exactamente. Jesús decía perdonarlos. Sí, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. sí, bueno, sí, eso sí viene. Vamos a hablar de eso, que es un versículo clave, por supuesto. Pero también hablando de cuáles objetos, pues sí, sus vestidos. Fíjense que eso se menciona también porque hay una profecía. No sé si alguien quiere buscarnos Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. ¿Alguien podría buscarlo? Amén. Sí, pastor. Okay. Salmo 22, 18. Amén. Ok, Amén. Aquí está. Eunices, por favor. Echan a la suerte mis vestidos y se lo reparten por sorteo. Eso es lo que dice el 34. Dice, los soldados echaron suerte para repartirse entre ellos sus vestidos. Sí, el Salmo 22 es muy bonito. Ahí abajo. Sí, o sea, para mí es increíble porque en Salmo 22 lo que tenemos es una descripción detallada de la crucifixión de Jesucristo, pero fue escrito siglos y siglos antes de La la... profecía. Sí, entonces hasta habla de que me tienen rodeados, tengo seca, muy seca la garganta. Me ha acercado una banda de malvados. Puedo contarme todos los huesos mientras ellos se regodean al verme. Echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Y dice, pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi ayuda. Salmo 22 es la crucifixión escrita en el Antiguo Testamento. También Isaías. Pastor, yo tengo la contemporánea y aquí dice pues el encabezado dice gritos de angustia. Interesante. La mía dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Ajá, sí. Sí, ese es el título, ¿verdad? Del Salmo. Pero y sí, es muy interesante ver ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo David haber escrito eso siglos antes? Pero por supuesto sabemos que pues, eso fue obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo llevó a Amén. escribirlo, una profecía. Muy bien, seguimos. Volviendo a Lucas 23, perdón. Volviendo a Lucas 23. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿La primera parte de la historia o dónde comienza la historia? En el 13. Si nuestra historia sigue del 13 al 34, ¿dónde empezamos? ¿En el 13? Dice, lo llevaron a casa de Pilato, ¿verdad? Ok, primero con Jesús Pilato. fue llevado de casa, a casa de Caifás al pretorio, es decir, el cuartel general. Ok, y ahora para esta historia sí, ya está con Pilato. O sea, Jesús está delante de Pilato. En el 15, Pilato menciona algo, ¿verdad? ¿Qué Se menciona Pilato? lo envió Herodes. Él Ok, fue primero presentado al tribunal. Fue ante un tribunal, después pasó para Herodes, y después Herodes se lo envió a Pilato, y después Pilato se lo volvió a enviar a Herodes, ¿no? Por lo último, se volvieron a reenviar a Pilato. así es, así es. O sea, fue con Pilato dos veces, se puede Dos decir. veces con Pilato. Ok, muy bien.
y ya cuando fue sentenciado, ¿a dónde llevaron a Jesús para ser crucificado? A Gólgota. Sí, Gólgota. Gólgota. Que pues se Por cree cierto, que estaba quiere viendo un decir. video, perdón, Ujú. No, adelante. estaba viendo un video de un evangelista, Gary Lee, que había ido allá a Gólgota, y los musulmanes habían creado un estacionamiento de autobuses a un costado del Gólgota. Entonces se había deteriorado un poco y pues ahí fue y se ve todo como menospreciado tal vez por la actual sociedad que hay en esos lugares. Sí, no lo dudo. Hay algunos amigos, yo nunca he tenido la dicha de ir a bueno, a la llamada Tierra Santa, pero me dicen que está muy bonito como andar en los lugares para entender cómo es cuando hablan de subir a Jerusalén y bajar e ir al mar de Galilea y todo eso, pero dicen que muchos de los lugares supuestamente sagrados ya no se ven muy sagrados, ya son más turísticos que nada, ya es más negocio hoy en día. Pero sí, es el lugar, Gólgota, el lugar de la calavera, ¿correcto? Ajá. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿En qué parte del día y en qué día? La Pascua. ¿Qué? Sí, La estamos Pascua. en el La tiempo de la Pascua Pascua, día ¿verdad? jueves. No. Bueno, jueves o viernes. Sí, terminando el jueves y ya las primeras horas del viernes, ¿verdad? Ok. Más o menos a qué hora pusieron a Jesús en la cruz. ¿De qué hora a qué hora? ¿Alguien ubica? Desde como las 3 de la tarde. De Ok, 3 a 6. como a las 3 de la tarde es cuando se 3 a 6 murió. de la tarde. 3 de la tarde se murió. A las 6, para las 6 de la tarde ya tenían que enterrarlo Estaba, porque a ajá. las 6 de la tarde empieza el día sábado y ya todos tenían que descansar para las 6 de la tarde. Am, ¿Alguien sabe a qué hora? Entonces fue a las 9 de la mañana. Sí, ¿alguien sabe en qué cita viene eso? Sí, sí, menos recuerdo. A la hora novena, que es la del mediodía, aproximadamente, que aquí es la 12, a la hora novena. Son a las 9 de la mañana. No, la novena es las 12 del mediodía en el calendario nuestro, en el reloj nuestro, me parece. Sí, por ahí vamos. Miren, Ajá. los judíos manejaban como de 6 a 6. O sea, Sí, la primera hora para ellos es a las 6. O sea, cuando sale el sol, más o menos, ¿verdad? sí. Entonces, en el Evangelio de Marcos, si Denos no la estoy cita, pastor. equivocado, capítulo 15. A ver. Versículo 25. 15, Marcos 15, 25. Sí, cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Ya sabía yo que había leído esto, pero no me acordaba qué verso era. Sí, Eran Marcos las 15. 9 de En la mi, en mañana. mi Biblia, en mi Biblia dice el capítulo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Sí, exactamente. Para ellos la tercera hora es como las 9 de la mañana. La De primera la de la mañana, mañana. exacto. Ujú, sí.
por ahí, como 6, 7 es la primera hora, 7, 8 es la segunda y 8, 9 ya la tercera hora. O sea, en el griego, en el texto griego original, sí, dice la tercera hora, pero ahora en algunas traducciones, pues en vez de poner la tercera hora, la pusieron en nuestro reloj, ¿verdad? Nuestro Ajá. sistema de O contar sea que, tiempo. pastor, lo subieron a las 9, ¿verdad? Sí, a las Y, 9. y a las 3 se lo llevaron a las 9, a las 3 lo montaron en la cruz, lo elevaron. Y ya a las 6 lo bajaron, o ya a las 6 lo habían sepultado. No, perdón, a las 9 lo subieron, al Ajá, mediodía es cuando todo se hizo oscuro ajá, que era a las y, 3. no, al mediodía todo se hizo oscuro y a las 3 se murió. A las Ok. 3 se murió, sí. Y luego ya para las 6 o antes de las 6 tuvieron que enterrarlo. O sea, lo enterraron muy rápido. Entonces, y- en Marcos 15:34, Una pregunta, una sí, pregunta, pastor. sí, Jesús. Entonces, pudiera ser que él durara 3 horas ya muerto en la cruz. 3 horas, partiendo de esa información. Ay, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Duró 3 horas en la Sí, cruz? Eh, sí, a partir de esa información que usted nos está suministrando, duraría entonces 3 horas clavado ya muerto, ya fallecido. pues yo creo De que 3 de la tarde a 6 de la tarde. sí, a las 3 ya murió, a las 3, correcto. Entonces, Pastor, pero duró Aquí como... Si muere, tengo, Perdón, primero Jesús, primero Jesús. sí, si muere a las 3 y lo bajan a las 6 de la tarde, o sea que duró 3 horas muerto clavado en la cruz. No, perdón. Yo creo que no me expliqué bien, mil disculpas. Como a las 3 es... Sí, sí. Bueno, si ven en Marcos 15:34. Marcos quince perdón, treinta y cuatro, ¿ok? yo lo tengo, pastor. amén, aquí Sí, está, pastor. es... Bueno, la verdad, vamos a volver a ver el momento de su muerte, vamos a estudiar el lunes que viene, pero creo que vale la pena nada más para ver cómo eran los Mire, dice que a tiempos. las 3 de la tarde él clamó a gran voz, dice, Eloi, Eloi, la tani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ok, y luego un poco más adelante dice que Jesús lanzó un fuerte grito y murió. O sea, A la más o novena, menos, a la hora novena, A las 3, en sí, el y verso eso sí. 37 Sí, la hora novena sí, son las 3 de la a las de la tarde, 3. tarde. como las 15 horas para nosotros, ¿verdad? Am, Ajá. entonces, yo creo que de ahí, dentro de poco, ya lo bajaron de la cruz. Si se acuerdan, vienen los soldados y le iban a quebrar las piernas, pero ya estuvo muerto y hasta le meten la lanza, ¿verdad? En el costado. Y pero según la ley judía, ya no podían trabajar a partir de las 6 de la tarde. Entonces, entre las 3 y las 6 es cuando bajaron no sé exactamente, o a las 4 o a las 4:30, a qué hora bajaron a Jesús de la cruz, pero tenían que bajarlo, preparar su cuerpo un poco y sepultarlo en esas 2, 3 horas. O sea, fue rápido y por eso las mujeres, si se acuerdan, Ujú. iban a volver el domingo, ¿verdad? Para terminar de sepultarlo bien. O sea, porque fue un trabajo apurado. Ok, muy bien. Entonces, a las 9 lo ponen en la cruz, al mediodía todo se hace oscuro, a las 3 se muere y a las 6 empieza el sábado, o sea, ya tenían que haberlo sepultado para las 6.
Bien, ¿cuál es el problema en esta parte de la historia? Lo de Pilato y cuando llevan a Jesús y le clavan en la cruz. La primera parte, todavía no estamos ahí en su muerte y todo eso. Pastor, Sí, Carlos. injusticia totalmente, porque él no debía nada y no debe nada, y pues le hicieron un juicio demasiado erróneo, el cual lo culparon de algo que no había sido así, sino que siendo el justo, pues tuvo que compadecer un tribunal corrompido, pues alterado y dañado, y le hicieron un juicio muy, muy malo. Esa es la primera equivocación. Una corte. Sí, Jesús. ¿Me escucha, pastor? Sí, sí. Bien, ahí vieron varios problemas. Y es que ni Herodes ni Poncio Pilato, ninguno de los dos encontraron causa justificada para matar o condenar a Jesús. Ese fue un problema para ellos como autoridad. También la presión del pueblo a la autoridad, ese fue otro problema. La conciencia misma del pueblo era un problema para el mismo pueblo. Y también la propia esposa de Pilato habló con él de que durante la noche había sido atormentada con ese hombre justo. Y por último, también la libertad de Barrabás presentaba un problema para el pueblo, por lo que conllevaba tener, cambiar un hombre de esa característica en contra de un hombre justo. O sea, hubieron varios problemas, pero en cuanto a Jesús no hubo problema, porque el pueblo sí se creó su propio problema. De acuerdo, Jesús. Hace ratito les pedí que leyeran el Salmo 22. Sí, correcto. El Salmo 2 también es muy interesante. El Salmo 2, los primeros versículos del Salmo 2, no sé si lo podrían buscar. Salmo 2, los primeros. Aquí lo Amén. tengo ya, pastor. Ok, le vamos a dar la palabra a Carlos. Carlos, por favor, ¿puede leer versículos Dice, sí, sí, Salmo 2 del 1 al 3? amén. Dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sí, hasta ahí. O sea, ¿qué es lo que tenemos ahí en el Salmo 2? Una conspiración, una rebelión de los pueblos, de los líderes, de los reyes de la tierra contra Dios y su Mesías. Así Amén, es. así es. Vamos a quitarnos sus cadenas, ¿verdad? Vamos a ser libres de él. Y me encanta. Y si en casa siguen leyendo ese salmo, es muy bonito y dice que no, Dios se burla de ellos, Dios se ríe de ellos y sus planes y su... Sí, ¿de quiénes son ellos? Ellos creen que me pueden ganar, no saben que es con todas sus injusticias, de hecho, es mi plan, es justo lo que quiero, que se porten, que se pongan así. No se dan cuenta que esa es mi voluntad lo que ellos están haciendo. Otro versículo del Antiguo Testamento que se me viene a la mente es el protoevangelio, ya el llamado protoevangelio, que le llaman el primer evangelio. La primera promesa en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, y él, y bueno, y tú le morderás el talón y él
te aplastará la cabeza. Y es como que Amén. aquí la serpiente le está mordiendo el talón al hijo de la mujer, ¿verdad? Al Mesías, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Sí está sufriendo Jesucristo, sí está bajo ataque, sí está siendo perseguido, está muy feo, pero sabemos que el Hijo de Dios va a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso es lo Ajá, bueno, que sabemos en qué como que termina la Jesús le historia. dijo, como que Jesús le dijo, muerte, yo soy tu muerte. ¿Sí? Ok, se resuelve el problema, los problemas que mencionaron de la injusticia. Se resuelve el problema de que parece que el diablo va ganando. Bueno, Sí, pastor, para el sí se pueblo, resuelve. escucha, Sí, Jesús primero y después Eunices. si para el pueblo aparentemente el problema fue resuelto, porque pasó lo que ellos estaban buscando. Mas para el enemigo, para el diablo, fue un gran problema, porque era toda una profecía, era algo profetizado de que el Cristo tenía que padecer para entonces el hombre beneficiarse de su muerte y de su resurrección. Entonces, en ese sentido, para el pueblo sí se resuelven los problemas porque sentenciaron y crucificaron a un hombre justo que para ellos era un blasfemo, ¿cierto? Pero entonces se le abrió un gran problema al enemigo porque con esa muerte y esa resurrección, Cristo se levanta triunfante sobre la muerte y sobre la misma expresión que usted decía de Génesis 3:15, de donde se cumple en la cruz. Sí, o sea, Jesús tiene la razón. Se resuelve, pues aún no, pero viene, viene. Nosotros que Sí, sabemos toda la historia. Lo que yo me pregunto es, ¿el diablo sabía? Parece que no, ¿verdad? Parece que no entendía, no sabía que Jesús, o sea, sin duda sí sabía del plan de Dios, sin duda sabía de las profecías antiguas de que iba a tener que resucitar. Claro que sí, el diablo hasta cierto punto sabía el plan, pero como que a la vez no, no se daba cuenta que estaba siendo jugado por Dios, ¿verdad? O sea, Dios todo el cierto. tiempo tenía todo bajo control. O sea, ¿qué estaba pensando el diablo? Es lo que me pregunto. Tal vez creía que iba ganando todo este tiempo. Muy bien. Ok, consolidar, el paso de consolidar, Lucas 23, del 13 al 34. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, esta parte de la historia. Simplemente, ¿qué le pasa a Jesús? Jesús es, Crucificado. ok. Bueno, la historia trata de un juicio injustificable, Ujú. trata de un inocente sin culpa fue sentenciado. O sea, tiene muchas cosas para de qué trata la historia. Sí, todo eso junto, como dijo Rómulo, Jesús es crucificado, es la esencia, ¿verdad? Pero antes de eso también Jesús es juzgado, eh, Sí, es maltratado y crucificado. En el proceso Jesús sigue mostrando amor, ¿verdad? correcto. Toma tiempo Sí, para mostrar su amor por la gente de Jerusalén y hasta por los que le están poniendo en la cruz, ¿verdad? Dice, Padre, perdónalos. Ok, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? En algunas historias, como que hay un pecado muy No levantar claro. falsos testimonios.
Ok, Rómulo. Muy ¿no? bueno. Ni había pensado en eso. ¿Quiere explicarse un poco? Y cuando es juzgado Jesús injustamente y le levantan el falso testimonio, está juzgando al pueblo y es juzgado por Pilato y Herodes, levantando falso testimonio a Jesús. Sí, Amén, pastor. Se gracias, escucha muy Rómulo. bajito, Rómulo. Sí, sí, no se escucha así muy bien, pero sí logré escucharle, Rómulo. Rómulo dijo que, pues, Jesús fue, bueno, presenció las mentiras, el falso testimonio de los falsos testigos. Am, y pues sí, nosotros también hemos dado falso testimonio en algún momento de nuestras vidas contra nuestro prójimo, ¿verdad? Echado Sí, mentiras. am, y pues que Dios nos perdone por eso. En esta historia, yo creo que a mí me impacta más el pensar en mi pecado a gran escala. Como que hay historias que me hacen pensar en un pecado específico de odiar o sea, algo, o de amar al dinero o algo así, algo en específico. Esto de ver a Jesús ir a la cruz, creo que me hace pensar en la, em, ¿cómo se dice? El conjunto de todos mis pecados. O sea, toda la bola, todo el montón, toda la montaña de mis pecados, toda mi culpa, de todos mis pecados, de toda mi vida, de todos los pecados que se cometieron en mi corazón, todos los pecados que salieron de mi boca, que tomaron lugar en mi cabeza, que cometí con mis manos, pues ah, todo eso es lo que Jesús llevó a la cruz. sí, también, pastor, en esta historia, una de las cosas que nos enseña a confesar es el no juzgar injustamente, o sea, basado en mi propio Mm, criterio. O sea, que para juzgar tenemos que juzgar bajo un justo juicio, en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es muy interesante, ese aporte en cuanto al juicio que le hicieron a Jesús. Y fue, aparte de que fue un juicio injusto, nosotros no debemos de actuar de la misma manera que actuaron esos líderes. Usaron su poder para aplastar a un hombre justo. Muchas veces el poder se malutiliza en perjuicio del más débil. O sea, son muchas cosas que uno puede traer que nos enseña esa porción bíblica, pero lo que usted dice, hay historias como que nos marcan, nos abren el entendimiento, y es que la palabra de Dios así nos ilumina para nosotros, ¿verdad? Manejarnos, para nosotros sabernos conducir hasta en la propia sociedad. sí, siguiendo el comentario de Jesús, también hay momentos para confesar el pecado de nuestros pueblos, ¿me explico? De nuestros países. Y yo creo que bueno, en todos los países del mundo existe la corrupción, ¿verdad? Correcto. Y pues yo creo que también esta historia nos lleva a confesar el pecado pues de nuestros pueblos corruptos. Y en cualquier pueblo del mundo se aplica, ¿verdad? En cualquier país del mundo podemos observar y ver la necesidad de pedirle perdón a Dios am, de parte de nuestros representantes en el gobierno. Padre, perdónalos por lo que están haciendo. Sí. Sí, sí, justamente hoy llegando a la clase, uno de los hermanos estaba platicando de eso, de la injusticia que hay en su país, en El Salvador y pues en cualquier país. La pregunta 3 me encanta. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde ven el amor El de Jesús? amor de Cuando Dios estaban se echando... ve, Ay, perdón, dos hablaron Ah, al mismo no, tiempo. Es Jesús que hable. Ok, Jesús primero y después Carlos.
Gracias, Ok, Carlos. bueno, sí, ok, gracias, Carlos. El amor de Dios lo vemos encarnado en Cristo prácticamente. O sea, en la actitud que Él toma frente a las diferentes situaciones. Él no, ¿verdad? Él no actuar de la manera como ellos esperaban que Él actuara. Él no actuó en defensa propia. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y ahí vemos el amor de Dios, que sea la defensa propia, el plan de redención para el hombre se hubiese caído. No se mantuvo en el propósito divino y ahí vemos el amor de Dios para con nosotros, encarnado en Cristo. Sí, pastor. Ratifico lo que dijo el hermano Jesús Cáceres. Estoy de acuerdo con lo que dijo, todo lo que ha mencionado, y pues asumiendo también de que en el versículo 4 y en el versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, porque no también solo se refería a lo que era echar suerte sobre sus vestidos, sino el mal juicio que habían hecho desde un principio contra él, por todo lo que él en verdad tenía que hacer, pero con lo que dice el hermano Jesús Cáceres, sí, él hizo la voluntad del Padre, no se negó y pues cumplió con la misión y pues por su gracia somos salvos, Así no es. por obra. Amén. Sí, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que lo llevó a la cruz? No fue el poder de los judíos, no fue el poder de los romanos, fue amor. Jesús fue voluntariamente en cierto aspecto, ¿verdad? Sí le pusieron, o sea, sí lo arrestaron, sí lo llevaron, según ellos, bajo su poder, pero bien sabemos que Jesús fue de su propia voluntad. Am, Jesús fue por amor. Y así como mencionó Carlos también, sí, Jesús lo que estaba haciendo, intercedió, ¿verdad? Por los presentes ahí en la cruz. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Sí sabían eso? Jesús va y habla con Dios Padre acerca de nosotros. Le dice, perdona a Carlos del Salvador porque no sabe lo que hace. Sí, no, exactamente. Sí, sí, para muchos de nosotros, cosas que tenemos en nuestro pasado y de que, bueno, ni siquiera los queremos hablar porque nos da vergüenza, ¿verdad? Pero Jesús sí fue y va delante del Padre y habla por nosotros, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es el hombre, Jesucristo, ¿verdad? Es el único, Él es nuestro abogado, ¿ok? Así Abogado es. tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Así es, así es. Esa expresión, pastor, fue una de las 7 palabras que Él dio en la cruz. Ah, Me parece que es la número 6. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ellos La número 1 es. ignorantemente, la número 1, una de las 7, creo que no tengo el orden específico, pero en esa expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús entendía que ellos hacían eso ignorante de lo que estaban haciendo, porque sí, todo era un propósito. O sea, que hasta ahí vemos el amor de Dios, que aún en los últimos segundos de vida, de aliento de vida, Él piensa en la ignorancia del hombre. Y eso lo vemos hoy en día también. El hombre sabe que está caminando a la espalda de Dios y coge mucha lucha, pasa trabajo y sigue caminando. Y cuando tropieza con la pared, viene a su Dios y Dios lo recibe. O sea, ¿qué digo con esto? Que aun cuando nosotros nos alejamos, Dios sigue en busca de nuestra vida para que nosotros entendamos que sin Él, ¿verdad? No vamos para ningún lado. sí, sí, de acuerdo, hermanos. Ok, pregunta 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestras vidas el día de hoy, en la noche y pues mañana? Así que, ¿qué proponemos hacer? ¿Qué cambio proponemos hacer en nuestra vida? Aunque bien sabemos que es el Espíritu de Dios quien
quien hace los cambios en nosotros. Okay. Yo- Bueno, algo que veo yo es, yo quiero tener la actitud de Jesús hacia mis enemigos. Yo a veces yo creo que he sentido odio para con ellos y en Jesús no veo tanto odio, aunque él sí odia la maldad pero se ve que también ama a sus enemigos, ama a los que que lo estaban crucificando, ¿verdad? De amar y orar por mis enemigos. Creo que a eso voy. Quiero, quiero tener esa actitud y la disposición de Jesucristo de estar dispuesto a cargar mi cruz. Um, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ¿verdad? No nos gusta sufrir. Así es. Preferiríamos no cargar ninguna cruz nunca, pero es la vida de un cristiano, de cargar la cruz de Jesús. Okay. Si alguien me Yo va creo a seguir, que sí, perdón. sí, pastor. Un aporte. El propio Cristo redujo los mandamientos a dos. Yo creo que Dios nos pide eso a nosotros también, que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, ahí se resume la ley y los profetas. O sea, el amor es lo que abarca todo. Conforme a 1 Corintios 13, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo ve. O sea, que el amor es el gran manto blanco para nosotros acercarnos a los demás. Sí, A mí lo que me enseña es a perdonar, pues, porque en una etapa de mi vida yo pasé por la situación muy difícil, con lo que mencioné en la clase anterior y pues el Señor me exhortó a través de palabra profética de un testimonio, de un buen testimonio de una hermana. Me hablaba el Señor y me decía que tenía que ir a pedir perdón a esa persona. Entonces, y no lo digo por jactarme ni vanagloria, sino que yo haciendo esfuerzo de mí, pues perdón, y fui a esa persona y hablé y pedí perdón, pero tardé 7 años en perdonar a esa persona, pero wow, Wow. para la gloria del Señor, pues se pudo. qué Y yo bueno, gloria a ya no Dios. tengo secuela. Y pues Wow. ha sido duro, esos 7 años fueron muy, muy duros. Mm, La misericordia de Dios en esos 7 años te acompañó. wow. 7 años es mucho tiempo, Wow. pero ahora se ha de sentir ligero, ¿verdad? Bueno. Liviano. Pues gracias a Dios, gloria a Dios, Carlos. Muy bien, seguimos, hermanos. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Obvio que siempre podemos decir, en cualquier momento compartirlo con todos, pero mm, no sé en qué momento, qué clase de persona especialmente necesita escuchar o alguien que está en cierta situación. Bueno, yo Los que, entiendo, los que pastor, están en que cárcel. Ok, alguien en sí, la Carlos, cárcel. dale. Sí. Eh, sí, Eunice todavía está aquí. No hemos escuchado de ella ya en mucho tiempo. Rómulo. A ver. Bueno, no Un los aporte, escucho. pastor. ¿Me O- escucha? sí, primero Rómulo. Creo que Rómulo quiere Sí. aportar. Sí, sí, Rómulo. Ok. Escuchando de pasar este mensaje, pasar el mensaje a toda esa gente que aún que tiene ese odio tiene la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
cómo perdona Sí, me gente que está parece. tratado de drogadicción o como dijo el hermano, que estén en un reclusorio o un centro de rehabilitación, pastor. Amén. Ok, gracias, Rómulo. Le escuché la mayor parte de lo que dijo, solo al principio estaba entrecortado, pero sí, me parece buena idea de compartirlo con los que han batallado con adicción o cosas así, pues. Sí, con nuevos, para que conozcan a Jesús y su amor. En estas fechas que ya acaba de pasar la Semana Santa, es bueno hablar de estos temas, de estas historias y sí, con alguien que está batallando para perdonar, como mencionó Carlos. Está muy fuerte esto de que Jesús va a la cruz y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Muy bien, amigos. Vamos a tomar unos minutos antes de concluir con Poncio Pilato. ¿Cómo evalúan ustedes el carácter de Poncio Pilato? ¿Cómo lo ven? ¿Es inocente? ¿Es el diablo? ¿Tenía algo de noble? ¿Cómo lo evalúan? ¿Quién es Poncio Pilato? ¿Cómo lo ven en esta historia? Cohechor, Cohechor, ok. porque pudo haber tomado la decisión de perdonarlo, pero nos salimos de contexto por lo que sabemos de que era la voluntad del Padre que el Señor pasara por todo esto, pero cohechor porque pudo haber hecho eso, sin embargo no hizo nada pues para, aunque sea opinar respecto a Pilato que no era necesario que el Señor padeciera eso, digamos, ¿va? Nos salimos del contexto, pero No tanto que de llamarle Un cohechor. aporte. Ok, primero creo que Eunices quiere aportar. Eunices, ¿sí nos escucha? Sí, yo, pastor. Perdón, creo que Eunices quiere aportar. Sí, sí, Eunices. No le oigo, Eunices. Sí. Tengo un aporte, ah, pastor. a ver, me permite un segundo, a ver si. Eunices, ¿sí nos escucha? Hmm, No le oigo. ¿Ustedes le oyen a Eunices? Sí, No, yo no lo escucho, ¿no? ok, bueno, adelante entonces, Jesús, mil disculpas, Eunices, no escuchamos su audio. Tiene Jesús, silencio. ahora sí, Eunices, ahora sí. Ok, Eunices primero y después Jesús. Eunices, Ok. Me tenía silenciado yo. a lo mejor Tengo sí. No le garganta. estábamos escuchando. Ahora sí, ahora sí. No, Eunices, yo escribí algo aquí sobre Herodes porque me llamó mucho la atención, lo de Herodes. No sé si quieren que Herodes. lo... Sí, adelante. Ok, dice, el temor y la avaricia de Herodes, el temor y la avaricia de un hombre lo lleva a la trampa y a cometer injusticia. Con su conciencia, en lugar de meterse en problemas por actuar y hacer las cosas justamente como lo dictaba su conciencia, Pilato declara inocente a Jesús. En su mente estaba ponerlo en libertad, porque él lo quería poner en libertad. Sin embargo, para complacer a la gente, él lo castiga como un malhechor. Mm, Si no encontró falta en él, ¿por qué lo castiga? Porque le faltó valor para ir contra la corriente de un pueblo mm, tan fuerte, para ir contra la corriente del pueblo tan fuerte que se le aleverestaba. El pueblo se levantó, que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Y él tuvo miedo y se entregó a Jesús a la voluntad del pueblo para ser crucificado. El ego de Pilato, su falta de valor y determinación, el miedo de perder el carisma de su pueblo
lo llevó a actuar injustamente. Hmm. Muy buenas palabras. Muy bien pensadas sus palabras, Eunice. Amén. Dice, Yo digo amén. A lo "Lea que... otra cosa que me dio el padre y lo escribí para que no se me olvidara. Ok. ¿Quiere que lo esté leyendo? Sí, adelante. Dice, la multitud gritaba la libertad de Barrabás, ignorando el pecado tan grande al pedir que crucificaran a Jesús. Ellos ignoraban eso, que era un pecado tan grande, a pesar de que Barrabás sí era un pecador escandaloso y asesino. Ellos pidieron su libertad. Estos eventos estaban sucediendo, los judíos, estos eventos estaban sucediendo, los juicios de Jesús por las falsas acusaciones a causa de la maldad y la envidia de los principales sacerdotes. Lo que ignoraban era que el Dios Padre y Jesucristo, su Hijo amado, tenían un plan divino y perfecto, donde el autor y consumador de la fe triunfó con la muerte en la cruz y resucitando al tercer día, clavando en él, en la cruz, todos los pecados y nuestras transgresiones a causa del pecado de Adán. En la cruz, Jesús llevó toda injusticia toda justicia a causa de nuestra injusticia. Repito, en la cruz Jesús llevó toda justicia a causa de nuestras injusticias. Muy bien, Eunice. Muy bien. Ha estado pensando mucho en todas estas cosas, ¿verdad? Es bueno escribir. Es bueno. Yo creo que hoy en día estamos perdiendo la costumbre, como estamos escribiendo tanto tiempo en el WhatsApp y todo, pues ya de sentarnos a escribir hasta con una hoja y bolígrafo o pluma y pues qué bien, Perdón, Eunice. Qué perdón, bien. como dice el hermano, no para vanagloriarme, como dice No, él. no, claro que no. Desde que yo estoy en los caminos del Señor, bueno, desde niña me reconcilié ya de adulta. Y desde que yo estoy en los caminos del Señor, estoy escribiendo. No sé cuántos cuadernos tengo, de verdad. Qué bueno, me da gusto y muy buen aporte, Eunice. Felicidades. Cuando el Señor Dios le palabra, bendiga. escribo en tablas para que no se me olvide. Ok, muy bien. Ahora, creo que Jesús quería aportar también. Sí, pastor, en cuanto a Poncio Pilato, Sí. yo diría que él actuó como actuaría cualquier líder natural, por su condición frente al pueblo, y también él quiso llevar las cosas justamente. Y ahí yo veo que él actuó con una doble moral. ¿Cierto? O sea, la doble moral es que el líder natural trata de estar bien con Dios y trata de estar bien con el otro. Esa doble moral yo la manejo muy bien para no perder prestigio ni para no perder su autoridad. Entonces él Sí. quiso hacer un balance entre lo que el pueblo pedía y la decisión que él tenía que tomar como líder y como representante del Imperio Romano ahí en Jerusalén. O sea, que él actuó con una doble moral. Sí, Incluso él fue hasta lavarse la mano, me parece. sí. ¿Cierto? Él Dice, quería soltar a Jesús, pero quería mantener su liderazgo. claro, eso ahí entra una doble moral. Él, su carácter, prácticamente, él no quiso empañar su liderazgo, su autoridad, en irse en contra del pueblo y en beneficio del injusto juicio a Jesús. Sí. Entonces le cargó toda la culpa al pueblo al final. Entonces vemos que él quedó bien ante el pueblo, pero oye, tú eres el hombre del momento, tú eres el que tiene la autoridad en la mano. No es necesario que tú me mandes a crucificar ahora en estos momentos. Diría yo en mi propia palabra. Pero en verdad él actuó con doble moral. Sí. Yo estoy muy de acuerdo. Doble Todo moral. Sí, me gustan las frases que ustedes
están utilizando. Permítame unos minutos, solo les voy a pasar algo de información sobre Poncio Pilato. Los libros históricos sí corroboran que existió Poncio Pilato, o sea, no nada más es en la Biblia, también en las historias seculares. Fue el gobernador romano de Judea de 26 hasta 36 después de Cristo. Tenía el poder, o sea, recibió su poder del Imperio Romano. Aún así era vulnerable a la presión política local, como acabas de Sí, mencionar. A los judíos les amargaba el gobierno romano y se rebelaron en varias ocasiones. Incluso durante el gobierno de Pilato, por ejemplo, lo que vemos aquí en Lucas 1, 13, perdón, en Lucas 13, estaban ahí algunos judíos, perdón, y le contaron a Jesús el caso bueno, como dice aquí, el caso de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado eh, con los sacrificios que ellos ofrecían. O sea, y Jesús aprovecha para platicarles de que, ustedes son mejores de los que se murieron. No, entonces también ustedes arrepiéntanse. Pero bueno, yo menciono la historia porque Pilato también tenía sangre en sus manos de otro suceso que viene en la Biblia. O sea, Pilato no era tal vez tan inocente como creemos, ¿verdad? Em, También, como dice aquí, pues, como ya mencionaron ustedes, no, llévenselo ustedes, júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos dijeron, pero a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. O sea, ellos políticamente, legalmente no tenían el poder de pena de muerte. Solo los romanos podían dar ese permiso. Entonces, el trabajo de Pilato era mantener la paz, porque Judea era como una colonia romana, ¿verdad? Y el César Augusto, nada más quería paz, no quería problemas. Entonces, am, su trabajo era simplemente mantener la paz y pues por eso era también vulnerable a la presión local. Y sí, él pregunta, él llega al momento creo que es en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que pregunta a Jesús, entonces tú eres el rey de los judíos. O sea, algo ya le llamó la atención a Pilato. Empezó a tener curiosidad, ¿verdad? De quién es este hombre inocente, al parecer inocente, pero ¿por qué lo quieren matar? ¿Por qué lo quieren ejecutar? ¿Qué ha hecho? Entonces, se puede decir que Pilato mismo se puso a interrogar, a investigar, ¿verdad? Y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Y respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Se pone bien filósofo, ¿verdad? Pero sí, fíjense que Jesús le da un testimonio claro. Jesús le da un testimonio claro. Pilato debe, tuvo toda la oportunidad de ser testigo Jesús es el Hijo de Dios, pero no, am, no fue así. Entonces Pilato, yo crecí en una iglesia donde cada semana, dábamos es como una confesión de fe.
de que creemos en el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hasta utilizaban una frase, padeció bajo Poncio Pilato, decían. Y me acuerdo de eso desde chiquito. Am, el nombre de Poncio Pilato, él dice, no, yo me lavo las manos. Y no, en iglesias cristianas en todo el mundo se menciona Poncio Pilato cada domingo, cada reunión, a veces, en algunas ¿Son iglesias. cristianas o en las católicas? ¿Mande, perdón? ¿En las cristianas o en las católicas que se No, menciona? hay iglesias de muchos grupos que todavía, o sea, hablan de Pilato, cristianas, católicas, que pues sí. Pero bueno, mi punto es que según él decía, no, yo no soy culpable. Y lo irónico es que aquí estamos miles de años después hablando de él y su papel en la muerte de Jesucristo. No se pudo lavar las manos. No pudo No. quitarse Otra la cosa, culpa tan es fácil. le dijo Jesús, hay una parte, no recuerdo ahorita que le dijo a Jesús, no sabes que yo puedo tener la salvación, o sea, que lo podía liberar, yo te puedo liberar a ti. Y sin embargo no lo Mm, hizo, aún más culpable porque él podía hacerlo, pero no ¿sí? lo hizo. No, y Jesús le dice, tú no tendrías ningún poder si no fuera por la voluntad de mi Padre, ¿verdad? O sea, Padre, tu poder no es nada, tu poder viene de mi Padre. Pero exactamente. bueno, Un eh, aporte, pastor. sí, Jesús, yo creo que Sí, últimos aportes y ya vamos a concluir. sí, Jesús, sí. He estado pensando en todo lo que usted dijo. Y yo creo que lo que le trancó el juego a Poncio Pilato en ese momento fue lo que la multitud le pidió y era la muerte. Si fuera solamente mm, encarcelarlo, pues él hubiera dicho, bueno, encarcélenlo sí, y ya, hubiese resuelto ahí, pero lo que el pueblo pedía era muerte. Yo sí, pienso que Poncio Pilato quiso llevar las cosas lo más justo posible. Y ahí es donde entró la doble moral que yo le manifesté ahorita. O sea sí, que en realidad Poncio Pilato no tenía para dónde coger. No estaba en sus manos el tomar esa decisión, porque era un plan de Dios que eso tenía que pasar así. Cristo estaba claro de eso y en realidad no había forma de que Poncio Pilato se escapara a la realidad que el maestro tenía que padecer. Amén, así es. Y él lo dijo, si mi padre te está dando orden, o sea, el y, padre lo Exacto. o sea, que cumpliera paso a paso el plan divino. Sí. y O sea, ninguna autoridad te ha sido dada en contra mía. O sí, Amén, sea, así tú es. no eres, yo no tengo mi vida en tu mano porque no te han dado esa autoridad. y aún así yo digo que sigue el culpable, ¿verdad? De no hacer lo Sí, correcto. Pero claro. bueno, es cierto lo que dice Jesús, que yo creo que muchos líderes hubieran hecho lo mismo o hasta Sí. lo hubieran manejado peor, ¿verdad? Lo hubieran manejado peor, pero por lo menos Poncio Pilato reconoció la verdad. Tal vez no le creyó así con fe, como fe Y cristiana, pero él reconoció. indagó también. Ujú, Él exactamente. indagó, o sea, quiso Sí, entrar en una conversación para equilibrar el asunto. sí, reconoció la injusticia, ¿verdad? Ey, Pero sin claro, embargo, como mencionaron ustedes, no hizo lo correcto, a fin y al no lo cabo. hizo. Muy bien, Exactamente. pero sí, gracias a Dios, gracias a Dios que todo fue según el plan, Amén. según su plan. Muy bien, amigos, vamos a concluir nuestra clase. La tarea es lo esperado, es ver el siguiente video y leer lo que sigue. Vamos a seguir en Lucas del 35 hasta el 56. O sea, no es mucha tarea. Pero ya les voy a estar pidiendo que empiecen a trabajar en su proyecto final. Y para los que puedan, pues les animo a organizarse, a pensar en cómo organizarse tal vez con unos familiares en la casa, a compartirles su proyecto, el mensaje de su proyecto. Y pues si no se puede, tal vez alguien pues
por lo de la cuarentena, pues no puede, no es posible, no hay problema, se puede hacer de varias formas, se podría hacer por internet, así, se podría hacer, alguien podría pasarme su proyecto por WhatsApp, en audios, videos, lo que les conviene. Yo creo que bajo estas circunstancias, hay que tener máxima flexibilidad. Lo importante es que quiero ver que entiendan lo que está diciendo la escritura y que más o menos empiezan a manejar la técnica de de las 4C. Pero como la primera vez que lo hacen, no se preocupen si necesitan ayuda o algo con confianza. Pero la próxima semana vamos a hablar un poco más del proyecto. Am, la próxima semana son las clases 7 y 8 y con eso ya se acaba la clase, pero les voy a dar tiempo para llevar a cabo su proyecto final. Y Pastor. sí, dígame, Carlos. Y cuando, después de que finalicemos las 10 clases que tenemos con usted, ¿seguirá usted con nosotros o habrá alguien más encargado de nosotros? Sí, no, normalmente lo que pasa es que nuestro grupo de WhatsApp se concluye y luego se pueden inscribir en otro curso. Y sí, normalmente les va a tocar tal vez uno conmigo, uno con otro profesor, pero dando la vuelta, pues sin duda nos vamos a topar otra vez. O sea, en otra clase les va a tocar conmigo y yo con ustedes, sin duda. Pero sí, es Es que bueno que... tiene buen léxico para explicar, entonces yo lo he entendido bastante. Bueno, tengo el vocabulario de un niño de 9, 10 años, porque eso es lo que bueno, yo hablo al nivel de ellos. Estoy todavía aprendiendo el castellano con ellos, el español con mis hijos, sí. Entonces digo que no, o palabras complicadas, no, ni les entiendo. Entonces mejor a mi nivel. Am, pero bueno, hermanos, no se preocupen, todo eso se nos va a explicar, se les va a explicar en los días que vienen y cualquier pregunta pueden comunicarse conmigo por interno, mensaje privado o en nuestro grupito de la obra del Salvador 4. Ok, perfecto. Ok, muy bien, hermanos. Vamos a orar, ¿verdad? Ay, Perdón. sí, claro. No, hay que orar también. Ok, bien. Yo sí, una pregunta, pastor, una pregunta. Sí, Eunice. ¿Qué? ¿Lucas capítulo 35 o continuamos con el mismo capítulo, el Sí, 13? sí, Lucas 23, Lucas 35 al 56. Lucas 23, empezando en el 35. al 56. Así es, Eunice. Lo puedo publicar otra vez en el grupo. Pero yo lo empiezo desde hoy. Ok, sí, muy bien. Ok, oremos. Eh, Padre Santo, yo quiero orar por Rómulo, Eunices, Señor Jesús, por Carlos y por todos los otros del grupo que no pudieron estar aquí presentes con nosotros hoy. Señor, te pido que los bendigas de gran manera. Primero, pues pido que perdones los pecados de nuestro pasado. Pido que tu amor, el amor que nos muestras en esta historia bíblica, pues que cubran todos nuestros pecados. Y sabemos que sí lo has hecho y sí lo haces y que sigas intercediendo, Jesucristo, por nosotros. Am, Ahí estás a la mano derecha del Padre y pues Señor, te necesitamos porque sabes que a diario estamos en la lucha, estamos luchando contra la carne, contra las tentaciones, contra y no, y pues yo sé que para muchos todo esto de la cuarentena y también muchos están pasando por problemas económicos y pues enfermedades y también estamos fuera de la rutina, a veces con
pues toda la familia encerrada en la casa, te necesitamos, Señor. Necesitamos que nos des paciencia, que nos llenes de amor, no solo para nuestros familiares, claro que sí, necesitamos eso, pero también para nuestros enemigos, para con los que nos han ofendido, los que nos han maltratado. El mismo amor que tú les mostraste a tus enemigos, pues Señor, que nos des ese amor. Señor, gracias por esta clase, por este grupo. Para mí es una gran bendición. Estamos creciendo juntos en tu gracia. En el nombre de tu Espíritu Santo oramos. Amén. Bendiciones, amigos. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Que pasen bonito Que fin de descansen. semana. Igual. Amén, amén, pastor. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y el lunes nos encontramos. Sí, el lunes nos vemos aquí. Señor. Sí, que descansen. Bendiciones. Gracias, Amén. igual. Ok, Amén. chao.